Buenos días. El día de hoy vamos a ver el impacto en el ecosistema. Pero primero que todo vamos a empezar con algunas preguntitas de las materias anteriores. ¿Ya? ¿Alguien se acuerda qué era el amensalismo y el comensalismo? ¿Qué relaciones eran? El amensalismo era cuando uno se veía perjudicado y el otro no le afectaba, ¿cierto? Sí, exacto. Eh, no, el comensalismo es cuando un individuo se ve beneficiado y el otro no se ve ni afectado ni no le pasa nada, ¿ya? Puede ser que estén juntos, o sea, que vivan juntos, pero puede ser que no, ¿ya? ¿Cómo era una pirámide de energía? ¿Se acuerdan de la clase pasada? Ya, empezaban los productores, pero era, se podía invertir, iba siempre igual, iba disminuyendo, ¿cuánto disminuía? No, terminaba con como con los consumidores últimos, ya con los topes. Ya va disminuyendo. ¿Pueden prender sus cámaras, por favor? Ya, y se transfiere solo el 10%. Muy bien. ¿Qué era la bioacumulación? ¿Se acuerdan? La bioacumulación, ¿se acuerdan qué era? Era cuando se iban concentrando sustancias tóxicas en los organismos y empezaba desde organismos muy pequeños a organismos muy grandes, porque se iba aumentando en la cadena trófica, ¿ya? Y estas sustancias tóxicas se juntaban en el tejido adiposo. Em, el ciclo de Krebs, ¿dónde ocurría? ¿En qué organelo? En la membrana interna de la mitocondria. Ya, muy bien. ¿Y cuántos producía? ¿Qué producía y cuánto? $38 ATP. Muy bien. Em, ¿Qué más? ¿Cuáles eran los pigmentos fotosintéticos? ¿Y dónde estaban? La clorofila, ¿no? Sí, la clorofila. ¿Ah? Sí, muy bien. Y se encuentran, claro, en los tilacoides, en los cloroplastos. ¿Ya? El ciclo de Calvin, ¿dónde ocurría? En el estroma. ¿Ya? ¿Y qué ocurría? O sea, sí, ¿en qué fase ocurría? ¿En la fase clara o en la fase oscura? En la oscura. ¿Cuántas vueltas daba? 6. 6. Muy bien.
Excelente. Ya. Entonces, vuelvo a repetir, ahora que se unieron más personas, estoy preguntando por materias anteriores que no le hayan quedado muy claras, ¿ya? Si es que tienen alguna en específico, me la pueden decir ahora o anotarla en el chat, ¿ya? Así que vamos a empezar con la clase. Ya les subí el PPT, se supone, ¿ya? Para que lo tuvieran. Entonces vamos a empezar con el impacto en el ecosistema, ¿ya? Ahí, ahí sí. Ya. En la actualidad ya casi no quedan ecosistemas libres de intervenciones humanas. Ya incluso ecosistemas que son muy pocos conocidos o que hace un par de años no eran explotados o que no eran conocidos, actualmente son modificados y son impactados por las actividades humanas, así como por ejemplo el fondo del mar que hace, no sé, 20 años no era conocido, actualmente es muy impactado por las actividades humanas, así como, no sé, por ejemplo, la zona antártica, que uno piensa que no hay tanta actividad en esos lugares, igualmente va a ser afectado, ¿ya? Vamos a ver las alteraciones del ecosistema por la actividad humana. ¿Me escucho bien? Ah, ya. Ya. Entonces vamos a ver las alteraciones de los ecosistemas por la actividad humana. Tenemos la contaminación del suelo, aire y agua. Ya la contaminación es el deterioro del ambiente por un aumento exagerado de sustancias que forman parte del medio, o sea, de sustancias que ya están en el medio y que van a aumentar mucho, o por sustancias que ingresan, ya, y que son muy perjudiciales. Em, la contaminación ambiental es la presencia de cualquier sustancia que pueda provocar un daño. Ya sustancia, como ya dijo, sustancia que ya está y que se incrementa o que aparece de repente, ¿ya? Y que provoca un desequilibrio en el ecosistema y va a impactar en la forma en la que viven los seres vivos, y, o sea, va a impactar en todos los seres vivos, ¿ya? La presencia de los agentes contaminantes está estrechamente relacionado con la población humana, o sea, mientras más agentes contaminantes han comenzado a haber, se relaciona con el aumento en la población humana, ¿ya? Em, por ejemplo, no sé, ¿ustedes qué contaminantes ven que ha aumentado con la población humana? ¿Qué contaminantes han visto ustedes que se ha aumentado por la población humana? O que ustedes digan, está como muy relacionado esta contaminación con nosotros. Ya, sí, las mascarillas. Yo pienso de repente como en la industria de la ropa. Sí, la extracción de litio, sí, bien. Los basurales, todas esas cosas es un incremento de contaminación, ¿ya? Los problemas que van a afrontar las ciudades actuales es la contaminación ambiental por la presencia de agentes físicos, químicos y biológicos que van a ser nocivos, ¿ya? Entre los agentes contaminantes de las ciudades se destacan las emisiones provenientes del transporte y de las industrias. Em, no sé, por ejemplo, en las ciudades que hay muchas industrias y que tal vez no hay tanta población, se da una gran cantidad de contaminación ambiental. O muchos vehículos y no tantas industrias se dan porque ambas de ellas son donde más agentes salen, ¿cierto?
El smog es una combinación de vapor de agua, monóxido de carbono y hollín. Y son muy comunes en estas mismas ciudades, ¿cierto? Ciudades con actividad industrial y alta circulación vehicular. Hoy me dio calor. Ya. En algunas ciudades van a existir algunos controles para intentar disminuir esta contaminación en las ciudades. Como por ejemplo la prohibición de que se instalen ciertas industrias en ciudades, ¿ya? ¿Ustedes conocen alguna otra acción que se tome para disminuir la cantidad de contaminación? Sí, puede ser. Pero algo más como un plan que se haga o algo así que se instale para intentar disminuir. Sí, puede ser. Por ejemplo, acá en Chile se hace como que se limita la cantidad de circulación de los vehículos de antes del 2011, creo. Bueno, como que ya se acabó porque es por ciertos meses nomás, pero está muy limitado eso, ¿ya? Y también, por ejemplo, se limitan vehículos con ciertas patentes y además si es que la contaminación es mucha, se pueden agregar otras patentes de otros vehículos, ¿ya? Que es como un intento por disminuir la contaminación. Uno de los principales efectos de la contaminación van a ser las enfermedades respiratorias, la contaminación acústica y la contaminación por acumulación masiva y creciente de basura. ¿Ya? O sea, ahora los basurales son gigantes, ¿lo han visto? La cantidad de basura que se acumula es brígida. Y abajo tenemos un cartelito que dice, los automóviles emiten casi el 70% del monóxido de carbono, del 25 al 50% de los óxidos de nitrógeno y del 20 al 24% de los hidrocarburos, o sea, solamente los automóviles. Y los aparatos de calefacción o de refrigeración van a emitir alrededor del 20 al 30% de los contaminantes atmosféricos. Brígido, ¿no? Como cosas que uno de repente utiliza todos los días generan gran cantidad de contaminantes y uno no lo sabe. Ya. Ahora vamos a pasar como a efectos que van a generarse por la contaminación, ¿ya? Entre ellos está la lluvia ácida. La lluvia ácida se da cuando en la atmósfera se combina vapor de agua, que va a ser uno de los gases de efecto invernadero, con el óxido de azufre y óxido de nitrógeno, provenientes de la quema de combustible fósil y de, por ejemplo, los automóviles o de las industrias, etc. La unión de ellos va a formar ácido sulfúrico y ácido nítrico, que como que se unen y suben a la atmósfera y ahí forman el ácido sulfúrico y el ácido nítrico y después van a bajar con la lluvia, la nieve, granizos, niebla, viento, etcétera. ¿Ya? De nuevo, lo voy a repetir de nuevo. En la atmósfera se va a combinar el vapor de agua con el óxido de azufre y óxido de nitrógeno. Ya, estos se van a combinar arriba, en la superficie. Y estos, al combinarse, van a formar ácido sulfúrico y ácido nítrico, que van a quedar en la superficie y que con la lluvia, con viento, con nieve, etcétera, van a bajar, ¿ya? Y estos van a generar una serie, esto va a generar una serie de eventos. Por ejemplo, va a dañar a la vegetación. ¿Por qué? Porque esta lluvia ácida va a bajar y va a debilitar a la vegetación. Ya, por ejemplo, no es que la mate, pero sí va a hacer que
sea más débil o que, por ejemplo, tras una helada se pueda morir o tras una zona árida se pueda morir, ¿ya? Entonces, no es que mate directamente la vegetación, pero sí la daña. También produce acidificación de los lagos y de los suelos. Eso iba a alterar finalmente todo este ecosistema. Y ahí también va a producir es como corrosiva ante los metales y ante los cementos. Entonces, también puede producir eso, ya que al ser como corrosivo ante ciertos metales, como que lo va a corroer, y después esto, por ejemplo, puede llegar a el agua o ciertas, no sé, tierra que finalmente va a afectar mucho más de lo que ya afecta en sí la lluvia ácida, ¿ya? Este fenómeno se da como en ciertas partes, ¿ya? No es como general, no es que se dé solamente, o sea, no es que se dé en todo el planeta Tierra, sino que se da, por ejemplo, solamente en la población de Santiago o solamente en cierta ciudad específica, ¿ya? ¿Vamos bien? ¿Se entendió? Ya. La destrucción de la capa de ozono. El ozono se forma en las capas superiores de la atmósfera y lo que hace es absorber la radiación ultravioleta protegiendo a la Tierra, ¿cierto? O sea, hace que no llegue tanta radiación a la Tierra. Y cuando éste está ausente, va a pasar mayor cantidad de radiación ultravioleta, ¿cierto? La capa de ozono también tiene un comportamiento dinámico, es decir, que va a cambiar según su zona, el grosor que tiene y según las estaciones o según, no sé, la cantidad de rayos que le lleguen o la cantidad de ozono que tenga, ¿cierto? Va a ir cambiando. Las consecuencias de los rayos UV va a ser, esto es cuando es mucho, ¿cierto? Cuando es excesivo la cantidad de rayos UV, va a producir, por ejemplo, cáncer a la piel, quemaduras, bronceados, envejecimiento prematuro de la piel, arrugas, pérdida de elasticidad de la piel, manchas y aumento de riesgo de cataratas, ¿ya? Y otros problemas. Por favor, a quienes van ingresando, prendan sus cámaras, por favor. No las vayan apagando, ¿ya? La destrucción de la capa de ozono se ha ido incrementando gradualmente, ¿ya? Y se puede dar por la acumulación de los compuestos clorofluorcarbono, ¿ya? O compuestos clorofluorcarbonados, que se utilizan, por ejemplo, en aerosoles o en refrigeración o en procesos industriales. Entonces lo que ocurre es que estos clorofluorcarbono que se van a producir por estas cosas van a subir a la atmósfera y con la radiación ultravioleta se va a separar uno de los cloros de estos compuestos y va a reaccionar con el ozono. Con la capa de ozono va a reaccionar y esto va a hacer que la capa de ozono ya no sea capa de ozono, sino que se va a reducir a oxígeno molecular. ¿Ya? Y finalmente después esto va a generar como reacciones en cadena que van a ir haciendo que se incremente la cantidad de destrucción de la capa de ozono, ¿ya? Porque como que al producirse esto, después de ciertos procesos se va a liberar otro cloro y por lo tanto se va a ir produciendo un ciclo que hace que se aumente mucho la destrucción. Entonces, este, por ejemplo, es un fenómeno que se da mucho en la Antártida y se ha visto que es como algo cíclico, ya que se ha dado todos los años y que como que a veces aumenta y a veces disminuye, pero
es algo cíclico, ¿ya? Pero que a pesar de que esto aumenta y disminuye, cada vez se ha hecho más grande como la destrucción, ¿ya? O cada vez como por decirlo así, el hoyo que se genera en la Antártida cada vez ha ido incrementando, ya ha ido extendiéndose hacia otras partes del planeta. Y es muy heavy. Porque eso puede producir, por ejemplo, lo que ya habíamos visto, ¿cierto? El hecho de que, ahí, cónchale, ahí sí, el hecho de que se generen mayor rayos UV puede producir una mayor cantidad de quemaduras o mayor cantidad de riesgo de cataratas, etcétera, ¿ya? Em, no sé, la verdad, si es que Chile se ubica, yo creo que sí, porque ha ido como, o sea, si es que no se ubica en este momento, va a alcanzarlo, ¿ya? En algún momento, sí o sí, porque incluso abajo se ve la foto como ha ido incrementándose y cómo se ha ido variando en distintas, como la calidad, ¿cierto? De repente, no sé, está como más ovalada y de repente más circular, etc. ¿Alguna duda? ¿Entendieron los de los compuestos clorofluorcarbono? ¿Sí? Ya. Ya, el efecto invernadero, ¿qué es? ¿Alguien sabe? Esto sí, yo creo que lo han visto. ¿O qué piensan que es? Son los gases que llegan a la atmósfera. Ya, pero ¿qué producen? ¿Son buenos o son malos? Malos. ¿Malos? ¿El efecto invernadero, malo? Ujú. Ya. Ya. A ver. No, lo que hace la capa de ozono es como guardar los rayos, como que hay algunos rayos que se reflejan y otros no, ¿ya? Y lo que hace la capa de ozono es como guardarlo. O sea, el efecto invernadero, perdón. Ya, sí, es como lo que dijo Amaro, cuando entran los rayos y no pueden salir. Entonces, el efecto invernadero es un fenómeno natural, ¿ya? Y es algo beneficioso, es algo bueno que le pasa a la Tierra. Sin el efecto invernadero, nosotros no podríamos vivir porque esto hace que tengamos una temperatura adecuada, ¿ya? Y los gases de efecto invernadero son, por ejemplo, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el vapor de agua. Son gases de efecto invernadero y lo que hacen es como crear una especie de capita que genera que cuando llega como el calor, algunas de las cosas entren y se guarden y hay otras que no entran, ¿ya? O hay otras que entran y después se liberan y se van como saliendo. Pero lo que hacen finalmente es como hacer que se mantenga como un hábitat adecuado, ¿ya? Entonces es como un invernadero, ¿cierto? Hace que entre la cantidad de calor necesario para la Tierra, hay otros que no, hay otros rayos que no entran o hay otros parte de calor que no entra y hay otra que entra y va a salir. Pero lo que hacen finalmente es como intentar mantener como un ambiente adecuado. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hace el calentamiento global? El calentamiento global es producto de la acción humana, ¿ya? Y se relaciona con la gran emisión de gases de efecto invernadero. O sea, es como si el efecto invernadero lo lleváramos así como a su límite máximo, máximo, que arruina todo. Esto es el calentamiento global, ¿ya?
Y finalmente lo que hacen los gases de efecto invernadero cuando están muy como en un extremo máximo, así hay una cantidad gigantesca que no es normal, van a impedir que el calor salga, ¿ya? Y como no van a permitir que el calor salga y que por lo tanto siga entrando mucho calor, va a aumentar la temperatura de la Tierra. Los principales fuentes de gases de efecto invernadero son las industrias del plástico, las plantas de las termoeléctricas, la quema de combustible fósil, la ganadería, agricultura, aerosoles, etcétera, ¿ya? Pero es como algo excesivo, así son gases, pero en exceso. ¿Alguien sabe por qué la ganadería y la agricultura están en los mayores productores de gases de efecto invernadero? Por el excremento de las vacas, porque producen metano. Sí, exacto, producen metano. Y es brígido, producen mucha cantidad de gases de efecto invernadero, así brígido. Eh, puede ser, la verdad no sé. Si es que, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hacen gases a través de los desechos orgánicos? Pero sí sé que producen mucho, ¿ya? Producen mucha cantidad de metano y de otros gases que van a producir mayor cantidad de calentamiento global, ¿ya? Em, Ahora, ¿qué efectos va a producir el calentamiento global? Número uno, se van a comenzar a derretir los hielos polares, ¿ya? Al empezar a derretirse los hielos polares, va a haber una mayor inundación en zonas costeras, ¿cierto? El nivel de agua va a aumentar en las zonas costeras y por lo tanto, también como es un ciclo y como cada vez va aumentando más, va a haber también una mayor cantidad de vapor de agua disponible, que por lo tanto van a seguir aumentando los gases de efecto invernadero, porque el vapor de agua es uno de los gases de efecto invernadero, además del CO2, del metano, etc. Y además van a producir inviernos más calurosos o sea, veranos más calurosos o inviernos más fríos, etcétera. ¿Cierto? Yo creo que además que han escuchado a alguna persona de más edad decir, uy, no, ahora hace mucho calor en verano, ahora está muy frío el invierno, ¿o no? ¿O solo yo? Ya. La eutroficación. Lo que ocurre en la eutroficación es que va a haber un exceso de nutrientes en algún lago o en alguna laguna, lo que va a provocar una mayor cantidad de como microalgas, ¿ya? Entonces, estos nutrientes van a llegar a los lagos por aguas hervidas o por fertilizantes y van a provocar una gran cantidad de microalgas en la superficie como del laguito, ¿ya? Al provocar esta gran cantidad de microalgas va a hacer que no pase luz y que no, como que se genere el oxígeno necesario para que los animales puedan vivir, ¿ya? No es que mueran los microorganismos, sino que mueren los grandes organismos, ¿ya? Los peces, los organismos más grandes son los que mueren, ¿ya? Miren, a ver si, ahí sí. ¿Ven, miren? A ver, ya, aquí está la fotito. Entonces, la gran cantidad de fertilizantes va a hacer que crezcan muchas microalgas. Y estas microalgas no van a permitir el paso de luz y van a como dificultar la cantidad de oxígeno. Entonces, los peces van a empezar a morir. Ya los peces y otros organismos van a empezar a morir y se va a generar esto, ya que es la eutroficación. Y lo que provoca aparte de esto es que
como empiezan a morir, se van a empezar a descomponer, ¿ya? Y van a liberar ciertas toxinas que va a hacer que como que este lago huela muy mal y que se genere como una especie de pantano, ¿ya? Que como se ve ahí como en las fotitos, que se ve así como verde, pero como sucio, no sé. ¿Ya? Anaís, mientras estén diciendo los... Ya, ahorita. Mientras estén haciendo los ejercicios voy a leer lo que me mandaste, ¿ya? Em, Nada, pues lo verde es como lo que... Es como son estas microalgas que impiden el paso del oxígeno y de la luz y, y que como empiezan a morir muchos organismos, como que se hace como un pantano, ¿ya? Y como que huele muy mal porque generan muchas como toxinas, los mismos animales que están muriendo, porque no va a haber la cantidad de bacterias que normalmente hay. ¿Se entiende? Como que como al hacerse todo este cambio en el ecosistema, como que se arruina todo en definitiva. Ya. Y los tóxicos ambientales, eh, esto dice que el humano va a liberar sustancias tóxicas al ecosistema y que por lo tanto estas sustancias se van a ir incorporando a los organismos, eh, posiblemente en tejido adiposo, y que se van a ir acumulando en los siguientes niveles tróficos, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba esto? Bioacumulación. Bioacumulación, muy bien. Ya, ahora vamos a pasar a las alteraciones de la biodiversidad por causa de la actividad humana. Ya, hay otras causas que son no humanas, pero nosotros nos vamos a centrar principalmente en las causas humanas. ¿Ya? Y esto ya lo habíamos visto, y que es la destrucción y fragmentación de hábitats. El cómo por actividad humana se van a destruir ciertos hábitats y se van a fragmentar, o sea, se van a como a como que van a atravesar cosas entre los hábitats y que finalmente no solo generan una fragmentación, sino una destrucción de ellos. Por ejemplo, se ven estas carreteras en la mitad de bosques o casas en la mitad de bosques, y también se ve la tala de árboles y como los incendios forestales. También tenemos la sobreexplotación o la caza ilegal, etcétera, que es como se empieza a explotar a una determinada especie, y que no solamente va a amenazar a esa especie en específico, sino que también van a amenazar a los organismos que van a interactuar con ella, ¿cierto? Por ejemplo, si es que yo cazo, no sé, un conejo, no solamente voy a afectar al conejo, sino voy a afectar a todos los individuos que van a interactuar alrededor de ese conejo, ¿ya? Tanto a los que se lo comen como a los que él se come, ¿ya? ¿Por qué creen que puede afectar a todos estos individuos? Por ejemplo, en el ejemplo del conejo, ¿cómo va a afectar a los individuos que él se comía? ¿Cómo, cómo va a afectar a los individuos que este animal se comía? Claro, por ejemplo, las plantas. ¿Qué va a pasar con las plantas que ya crecen, cierto? Claro, se desarrollan más. Ujú. Y el contrario, a los individuos que se comían al conejo, ¿qué va a provocar?
Sí, o morirán, ¿o no? Claro, o morirán por la falta de comida. Entonces, al final no solamente va a afectar a ese individuo en específico que se está sobreexplotando, sino a todos los individuos que lo rodean. Y tenemos las introducciones de especies que también van a afectar de manera como intencional o no intencional a las especies, ¿ya? Como dije, estas pueden ser introducidas intencional o no intencional, pero sí o sí van a afectar las relaciones con las especies nativas. O sea, es muy posible que afecten las relaciones. La introducción de especies, igual que la destrucción del hábitat, la explotación irracional de algunas poblaciones, van a llevar a la disminución de la biodiversidad y de la diversidad, que van a provocar problemas de conservación, de extinción de especies y de alteración de los ecosistemas. Por ejemplo, abajo tenemos como un huemul es una especie en peligro de extinción. Una especie en peligro de extinción es aquella que, si es que sigue de la manera que está, va a pasar a ser una especie extinta, ¿ya? Y que hay muy pocos individuos de esta especie. Las especies extintas son aquellas que por 50 años consecutivos no se han visto como de sus poblaciones, no se han visto un organismo en 50 años. Y una especie vulnerable es aquella que próximamente va a pasar a ser una especie o en peligro de extinción o extinta. Y en este caso tenemos el pudú y la araucaria. ¿Ya? Y ahora vamos a ver los recursos naturales y el desarrollo sustentable. ¿Qué son los recursos naturales? ¿Alguien sabe? Sí, claro, son como naturales que da la tierra, ¿no? Como que vienen en ella. Claro. Ajá, súper. Entonces, los recursos naturales se pueden, como dijo Anaís, son algo que es natural, ¿cierto? Que algo que no está procesado y que si es que es utilizado de manera indiscriminada puede escasear o agotarse. Y que por lo tanto, si es que es muy necesario, se va a intentar buscar un reemplazo, ya que puede tener un gran gasto económico y ecológico. Entonces tenemos los recursos renovables y los recursos no renovables. Los recursos renovables son aquellos recursos que van a ser reemplazados o reciclados por la misma naturaleza y va a ser en un corto periodo de tiempo. Y que por lo tanto tienen la capacidad de reproducirse y de recuperarse volviendo a su estado original. ¿Ya? En este caso tenemos el aire, la flora, la fauna, el suelo, etc. Y después tenemos los recursos no renovables, que son aquellos que se demoran en recomponerse en el tiempo, o sea, demoran muchos años en volver a recomponerse, pero al recomponerse tampoco vuelven a ser como en su estado original. Y en este caso, por ejemplo, tenemos el petróleo, el azufre, el cobre, no sé, la sal de mesa, etcétera. Ni idea, lo voy a buscar, ¿ya? ¿Alguien sabe cómo se hace el plástico? No sé, pero debe ser con muchos gastos de recursos naturales.
Ya, búscanos y nos cuentas, ¿ya? Entonces, esos son los recursos naturales, ¿ya? Los recursos naturales van a ser los renovables y los no renovables. Y también tenemos el desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable se define como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. O sea que el desarrollo sustentable es algo integral, ya es algo que no solamente compromete a la parte ecológica, sino que compromete a todo como a toda la población, ¿ya? Entonces compromete el lado ecológico, el lado social, el lado económico, el lado político. Todo está relacionado con el desarrollo sustentable y es como un trato hecho por las naciones para impulsar un modelo que sea compatible con el medio ambiente y con la equidad social. Ya, y con también claramente la parte económica. Eso, entonces, finalmente lo que es el desarrollo sustentable es como algo integral que va a afectar como a todo lo de nuestra vida y que se hace para intentar conservar el medio ambiente y que no afecte lo que nosotros hacemos ahora a unas generaciones futuras. ¿Se entendió? Ya. Ya. La ecología de conservación. Ahí sí, ya. La ecología de conservación se basa en que van a haber áreas en las cuales se van a intentar como aparentar a ciertos ecosistemas para aumentar la biodiversidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las áreas protegidas son como lugares donde se va a intentar como ayudar a las poblaciones de ciertos individuos, pero ayudarlos como en todo el ecosistema, ¿cierto? No es como solamente a una especie, sino van a ser como varias especies como en un ecosistema general, ¿ya? Y a una escala cada vez mayor. Y con paisajes enteros, o sea, no solamente vamos a ver un árbol, ¿cierto? Sino que se va a intentar como aparentar lo más posible al ambiente natural de las especies. Vamos a tener la reserva biológica y los corredores. La reserva biológica va a ser una región de territorio que no va a estar alterado por el humano, pero que sí va a estar rodeada de ciertas modificaciones específicas para un fin económico, ¿ya? Por ejemplo, tenemos acá en Chile, la reserva del Huilo Huilo. ¿Alguien conoce otra reserva acá en Chile? ¿No? Pero esta reserva como que, claro, tiene ¿cómo se llama? Como eh, el objetivo de ayudar a las comunidades, pero también tiene otra parte que es el fin económico, ¿ya? Entonces, por eso tiene ciertas alteraciones. Por ejemplo, tiene baños, tiene senderos, tiene esas cosas que no son cosas naturales. Pero, por ejemplo, tenemos cómo hay esas fotos del Willow Willow, cómo hay una cascada que se conserva tal cual, ¿ya? Y que se intentan, por ejemplo, poner carteles siempre que no se dañe al medio ambiente, que no se bote basura, que no se lleven animales, ¿ya? Y también tenemos los corredores, que van a ser como franjas de ciertos arbustos, árboles, pastos, que van a conectar varios hábitats. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos abajo como una carretera donde había como un puente
y que este puente puede no tener nada, ahora se le puso como pastos y árboles y cosas así para que se conecten distintos hábitats. Y esto va a hacer que, por ejemplo, como que se disminuya la fragmentación de las áreas, ¿ya? ¿No de verdad se recuperó gran parte del agua? No tenía ni idea. Parque Nacional Vicente Pérez, en Puerto Montt. ¿Y has ido? En Osorno. Sí, yo he ido 2 veces. ¿Ya? He ido a Osorno y es bonito. Hay modificaciones, sí, pero es bonito. Ya, sí. Pero como que se intenta relativamente mantener al original, ¿o no? Sí, porque en el parque hay senderos, hay baños, entonces, por eso. Sí, Pero es poca la modificación. ya. Bueno, entonces esos son los corredores, ¿ya? Que hay como, en verdad lo que hace es como intentar no hacer tan como intensa la separación de las áreas, ¿ya? Pero finalmente al haber una fragmentación de área tan grande como una carretera, igualmente eso va a afectar, ¿ya? Es como una especie de conservación. Y tenemos la ecología de restauración, que dice que los cambios en los ecosistemas eh, como que van a afectar al ecosistema, pero que en algún momento este puede recuperarse, ya siempre que estos cambios no sean tan intensos o tan largos y que además la fuente de donde se produjo este cambio se haya eliminado. Por ejemplo, imagínense, no sé, se libera una sustancia tóxica, ¿ya? En un parque, ¿ya? Entonces, ¿se puede recuperar ese lugar? Puede ser si es que se elimina la fuente de la sustancia tóxica, o sea, ya no se libera más de eso y además que no haya recorrido todo el parque, ¿cierto? Porque si recorrió eso, la sustancia todo el parque, ya murió todo. Pero en cambio, si no es un lugar tan grande el que afectó, puede que se salve, ¿ya? Puede que se vuelva a recuperar. Entonces acá entramos con la biología de restauración. Eh, que, por ejemplo, tenemos la bioremediación. Y lo que hace la bioremediación es que los humanos van a utilizar eh, organismos procariontes, plantas u hongos para desintoxicar el ecosistema. Eso es lo que, como nosotros lo vamos a ocupar, porque ya naturalmente hay plantas, hongos, etcétera, que van a poder desintoxicar de ciertas cosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a tener plantas que se van a plantar en ciertos lugares que van a tener metales y estas plantas lo que van a hacer es como absorber estos metales, ¿ya? Y que cuando los absorben se van a sacar estas plantas y no se van a volver a plantar en ninguna otra parte, claro, para que no se liberen. Por ejemplo, este es el caso de los líquenes, ¿ya? Que pueden absorber, creo que el uranio. Entonces se plantan específicamente en lugares donde se sabe que hay uranio eh, y así después se sacan estos y queda un lugar tal vez no 100% libre, pero sí con menos cantidad de, de toxinas. Y también tenemos el incremento biológico, que es que se van a utilizar ciertos organismos que van a entregar materiales esenciales para un ecosistema dañado. O sea, no sé, imagínense que yo tengo un parque natural que necesita, no sé, fósforo, ¿ya? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es poner o ciertos animales que entreguen fósforo o ciertos, no sé, plantas o arbustos que entreguen esto para que se pueda como mejorar el ecosistema, ¿ya? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Vamos a empezar entonces con los ejercicios. Martín Calfucura, ¿quieres leer?
Bueno, dice, la contaminación del agua con basura y residuos orgánicos en un río de curso lento provoca disminución de 1. La cantidad de oxígeno disuelto en el agua. 2. Número de microorganismos. 3. La diversidad de vertebrados. Ya, se dicen por ahí. Veamos. Muy bien. Martina, ¿por qué si es solo 1 y 3? ¿Por qué no puede ser las 2? ¿O alguien que quiera responder? ¿De qué estamos hablando acá? Vamos, Anaís. Es porque, o sea, supongo que porque dice disminución, pero los microorganismos aumentan, no disminuyen. Ya. Es la eutroficación, claro. Provoca una disminución del número de microorganismos, claro, como que los microorganismos no se van a ver afectados. Los que se ven mayormente afectados van a ser los grandes organismos, ¿ya? Entonces, por eso. Y la cantidad de oxígeno disuelto en el agua también porque estamos hablando de una eutroficación y la diversidad de vertebrados sí, ¿cierto? Ya. ¿Quién quiere leer esta? Tabita, ¿quieres leer esta pregunta? Ya. Ya. Los impactos potenciales derivados del cambio climático se esperan sean particulares de acuerdo al grado de vulnerabilidad de los países afectados. En relación a las evidencias y los modelos desarrollados, se espera que para muchos países, 1. La temporada de verano sea cada vez más seca y la temporada de lluvia presenten eventos cada vez más torrenciales. 2. La disponibilidad de agua para consumo humano aumente debido al aumento en el nivel de los océanos. 3. Los rápidos cambios atmosféricos no permitan la adaptación de los ecosistemas más frágiles, por lo que los procesos de producción de alimentos podrían verse trastornados. Súper. ¿Cuáles creen que son correctas? Ya. Dicen, veamos. Cuando me avance esto. Bien. ¿Por qué no puede ser la 2? Entonces,
¿Por qué no puede ser que va a aumentar el agua para el consumo humano? Claro, ¿cierto? Porque el agua del mar no lo consumimos nosotros, ¿no? Entonces, claro, aumentaría un agua que no se puede consumir. Aunque aumenten el nivel del océano, que eso es verdadero, eh, no podemos consumirla, por lo tanto no es un agua disponible para consumo humano. ¿Ya? Vamos con la otra. Dice, el problema que conlleva la disminución de la capa de ozono radica en ¿qué? Vamos, vamos. ¿Nadie más sabe? ¿Solo Anaís y Amaro? Ya, veamos. La correcta es la B. La A dice, se reduce la cantidad de oxígeno ambiental. ¿Por qué esa no puede ser? Porque lo que hace en definitiva la capa de a ver. Lo que hace en definitiva la capa de ozono es que permite que no pase la radiación ultravioleta. ¿Ya? Em, Eso es como la principal función. C, ¿favorece la acumulación de óxidos de azufre? No. D, ¿favorece la acumulación, favorece su acumulación como contaminante? No. Y E, ¿incrementa la acumulación de gases invernaderos? No, ¿cierto? No tiene relación la capa de ozono con eso, ¿ya? Tiene relación con la radiación ultravioleta. Por eso es la B. Vamos, por ahí hay una respuesta. ¿Alguien más? Estas preguntas son sacadas de ensayos de esta materia, ¿ya? No es que yo me la haya inventado. Son preguntas que se hacen para ensayar, para dar la prueba.
Y en la mayoría de los PPTs que tienen ustedes, hay preguntas después de pasar toda la materia. Entonces, para que si es que tienen alguna duda sobre algo, vayan y revísenlo. Si es que quieren algún día practicar con preguntas reales, revísenlas, ¿ya? De dicen. Debe, debe. ¿Cuál será? Ya. Veamos. Bien, muy bien. Aquí nos dijeron B. ¿Por qué? Amaro así con cara de ¿qué? No puedo creerlo. ¿Por qué? Primero, ¿qué es la lluvia ácida? ¿Alguien se acuerda de qué es lo que era? ¿Ya? Ya. La lluvia ácida era cuando se mezclaba el vapor de agua con ácido sulfúrico y no, con óxido, a ver, veámoslo. Óxido de azufre y, ahí está, óxido de azufre y óxido de nitrógeno, ¿ya? Se mezclaba el óxido de azufre con el óxido de nitrógeno, subía a la superficie, se hacían otras moléculas y esas eran las que provocaban la lluvia ácida que bajaba, ¿cierto? ¿Tiene un efecto nutritivo esta cosa en las plantas? No, ¿cierto? ¿Produce corrosión en estructuras metálicas de cemento? Sí, se los dije. Produce corrosión. Ya esta corrosión puede llegar, por ejemplo, al agua o al suelo, y que incluso es como uno de los daños que se produce en la ciudad, ¿ya? Solo se puede, ¿Solo se ve involucrada el agua presente en las precipitaciones? No, ¿cierto? También se ve el viento, se ve la nieve, los granizos, etcétera. ¿Es causada por la mezcla de dióxido de carbono con las precipitaciones? No, son los óxidos que ya dije con el vapor de agua los que provocan esto. ¿Los animales no se ven afectados? Sí se ven afectados. ¿Ya? Eh, ¿Sí se ven afectados por esta contaminación? Y eso, ¿sí? ¿Se quedó más claro ahora? Ya, qué bueno. Vamos a ver la última pregunta. Ay, perdón. Con respecto al efecto invernadero, ¿es correcto afirmar que
Ya, veamos cuál es entonces. ¿Por qué? El efecto invernadero disminuye la temperatura del planeta. No, ¿cierto? Lo que hace es aumentar la temperatura del planeta. Y es esencial, ha sido esencial durante millones de años para que nosotros podamos seguir con vida y para que muchos organismos puedan tener vida, ¿ya? Porque, no sé, con 20 grados bajo cero es imposible que nosotros vivamos y que muchos otros organismos vivan. ¿Los óxidos de nitrógeno son algunos de los gases que disminuyen este efecto? No, no, para nada. C, ¿siempre han sido dañinos para los seres vivos? Como dije, no, ¿cierto? Es esencial para que nosotros podamos vivir. Sin el efecto invernadero nosotros no podríamos tener vida, y así como muchos otros organismos. ¿Es un fenómeno que impide la llegada de la radiación solar? No, ¿cierto? Lo que hace es que la radiación llega y impide que salga con tanta facilidad. Ya, así como llega, puede que se quede ahí un rato y después puede que salga o puede que se quede ahí, ¿ya? Como que llega una cantidad y sale un poco, pero la otra se queda dentro. Pero no es que impida la llegada. Y el uso indiscriminado de este combustible fósil ¿intensifica este efecto? Sí, claramente. ¿Y qué es lo que provoca cuando hay un uso indiscriminado de los gases de efecto invernadero? ¿Qué es lo que se produce? ¿Qué es lo que se produce cuando hay muchos gases de efecto invernadero? Cuando hay un uso así brígido. O sea, no un uso, cuando se producen muchos gases. Claro, es el calentamiento global, ¿o no? Sí. El calentamiento global es distinto al efecto invernadero y lo tiene que tener súper claro, ¿ya? Muchos gases de efecto invernadero producen el calentamiento global, pero en general son dos cosas súper distintas, ¿ya? Bueno, eso, eso fue todo lo de hoy. ¿Cómo estuvo? ¿Sí? Qué bueno. Me alegro. Les voy a sacar una fotito. Espero que los que tenían la cámara para apagada todo el rato hayan justificado, ¿ya? Em, repito por última vez. No, mentira. Voy a apagar la grabación. Chao, que estén muy bien. Nos vemos la otra semana. Es la última clase de mención. Así que eso, disfruten el último tiempo. Estudien. Nos vemos.